Bueno, voy a presentarla a ella que está aquí en los estudios. Hace un tiempito que no nos veíamos de manera personal, una súper profesional que tiene más que merecida toda su trayectoria, todos sus logros. Ahora me va a estar contando porque fue premiada también en Puerto Rico a través de un trabajo de investigación. Ella viene haciendo una cuestión muy particular en relación a lo que es la sexualidad, hablar de estas cuestiones que a veces son, sí, mucho tabú, todavía sigue vigente, si bien hemos avanzado y ahora me va a estar contando, especializada, como dije, en no solo la sexualidad en general, bueno, todo puntualmente lo que es dedicado, ¿no?, a las personas que presentan alguna condición, así que ya la saludo a la licenciada Mariela Degano. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Hola, Cari, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, una alegría volver a estar con vos. Es cierto, porque hace un tiempito y siempre que te convocábamos, bueno, estás como con muchas cuestiones desde lo profesional, en el espacio académico, ¿no?, educativo, en instituciones, viajando. Entonces, bueno, eso impedía que justo en el horario del programa pudiéramos tenerte con nosotros, pero bueno, lo hemos logrado, vacaciones de invierno, así que, bueno, coincidimos. Bueno, has logrado mucho, ¿no?, en este ámbito. Yo siempre recuerdo la jornada que hicimos hablando de sexualidad. Parece que pasó tanto tiempo. Un montón. Fue en el 2018. Sí. Mirá vos, que hicimos ese conversatorio con Francisco Paco Teutli, que bueno, que está allí en México también haciendo lo propio, ¿no?, y en todo lo que refiere. Fue muy lindo, ¿no?, de todo este intercambio. Pero bueno, vos estás haciendo un trabajo en instituciones, en el trato también directo con la población con discapacidad, asesorando, ¿no? Es un poco de todo lo que ahí es tu área. Sí, en realidad me quedé siempre con las y los profesionales, porque arranco con esto en el año 2009 más o menos, cuando me recibo en la licenciatura de Educación para la Salud en la UNR. Siempre me interpeló mucho por qué no se hablaba de la sexualidad como un derecho en las personas con discapacidad, y me costó mucho también, Karina, encontrar formaciones dedicadas especialmente a la sexualidad y a la discapacidad. Bueno, camino recorrido, profesionales amorosos que me han acompañado, que han sido mis mentores, y bueno, entendí que todo eso había que devolverlo, por eso me quedé en las instituciones. Yo siempre digo que en relación a la sexualidad no solamente están muy solos los contextos familiares, sino también las y los profesionales. Por eso decidí quedarme asesorando centros terapéuticos, centros de rehabilitación, centros de día. Bueno, y es lo que hago ahora. Claro, claro. Y yo decía un poquito también al presentarte que, bueno, que merecidos tenés muchos de los logros, ¿no?, que ahí fuiste teniendo. Por ejemplo, bueno, este último, ¿no?, que creo que fue una experiencia maravillosa en tu vida. Contanos, tuviste la oportunidad de ir a, ¿qué fue? ¿Un congreso en Sí. Puerto Rico? Sí, fue un congreso. En realidad, el congreso es organizado en distintos países de Latinoamérica, por Asia, que es una asociación que investiga lesiones medulares. Y bueno, presentamos por suerte mi currículum y quedó seleccionado para un premio de investigación con beca total para investigar con profesionales de Latinoamérica. Y la investigación tiene que ver justamente con la sexualidad y la educación sexual de familias que han tenido, que tienen hijos, hijas o algún familiar con una lesión medular adquirida. Ajá. Así que, bueno, ahí estamos, comenzando recién los primeros pasitos de la investigación. Qué bueno, y me imagino, bueno, también lo enriquecedor que eso fue, porque claro, ahí habrás compartido con profesionales de otros países, ¿no? Sí, que vienen sí. haciendo también su aporte con sus propias acciones, en el trabajo con personas quizás con lesión medular o con otras condiciones. Digo, eso es fabuloso, ¿no? Porque Sí. más allá del objetivo que fuiste, ¿no?, por el que fuiste, digo, todo eso que también aparece ahí como contexto, Mari. Sí, y lo que me llamó mucho la atención es cómo el mundo médico, entre comillas, se asombra mucho de cómo trabajamos en Argentina la educación sexual en relación a la discapacidad. Ajá. Que por allí te hace un poco de ruido, ¿no? ¿Por qué educación sexual en la discapacidad? Bueno, tiene Ajá. que ver con los mitos, ¿no? Claro. En relación a pensar que las personas con discapacidad no pueden o no quieren o no desean recibir educación sexual. Llamó mucho la atención eso, así que bueno, vamos por ahí. Creo que el premio hace a que podamos investigar en profundidad qué pasa en otros países de Latinoamérica en relación a esta temática, ¿no? Genial, o sea que el premio fue como esta beca, ¿no?, Exacto. que nos estás contando para poder ahora
desarrollar la investigación. Exacto. Pero bueno, con todo lo que implica, ¿no?, tener este acompañamiento, porque no es tarea sencilla. Yo soy, sabés, me conocés, de las que defiende siempre la profesionalización 100% en todo lo que se haga, ¿no? Entonces, claro, como muchas veces esta tarea de investigar lleva años y mucho más cuando no se está contando ahí con una cuestión también desde lo económico para poder sostener todo ese tiempo, ¿no? El otro día hablábamos, Mari, de todo lo que es la tecnología y cómo a mí me abruma la inteligencia artificial, ¿no? Porque pareciera que hoy todo se resuelve en 3 segundos. Y yo digo, no puede desaparecer el trabajo de investigación y formativo de todos los que somos profesionales, ¿no? Y que cualquier persona ahora utilice en 2 segundos algo que está ahí dando vuelta. De ¿no? reflexión, Karina, Claro. también, ¿no? De reflexión, de concientización. O sea, me parece que eso, la inteligencia artificial como instrumento, fabuloso. Exacto. Pulgar arriba, digo yo, pero tampoco hagamos de este instrumento lo único. O sea, me parece que hay una cuestión ahí entre nosotras y nosotros que tiene que ver con la reflexión y con concientizar en relación a las temáticas que nos movilizan, que no es reemplazable por la inteligencia artificial, ¿no? Y contame, Mari, bueno, en todos estos años, ¿no?, que vos venís puntualmente especializándote, ¿no?, en esto que hay que seguir derribando, que son muchos mitos, muchos tabúes. Yo siempre digo que a nosotros, los argentinos, nos ven como con ciertos avances, ¿no? No solo en la normativa, en el derecho para las personas con discapacidad, sino también incluso en la sexualidad, ¿no? Hay cuestiones que, lo sabrás vos también, en otros países de América Latina no se habla, no es que no está tan frecuentemente en los medios, directamente está invisibilizado, ¿no? Pero si vos tuvieras que decir qué es aquello que sigue apareciendo de forma recurrente, digo, aún hoy, puntualmente acá en la Argentina, donde, bueno, podemos tomar como parámetro eso, ¿no? Todo el trabajo que ya se viene haciendo en pos de crecer y derribar, ¿no?, lo que ya existe como estigma o estereotipo. Yo creo que aún hay que derribar mitos. El otro día hablábamos con una profesional y ella me decía, hay que dejar de hablar de los mitos. No, digo, yo creo que hay que seguir hablando de los mitos porque esos mitos habitan no solamente los contextos familiares, sino que habitan las instituciones. Y esa es la parte que me preocupa. Digo, si las y los profesionales replicamos en nuestras prácticas profesionales esos mitos que desexualizan, que infantilizan, que sobreprotegen en relación a lo sexual, permitidme el término, pero estamos al horno. O sea, si somos las y los propios profesionales los que replicamos esos mitos en las instituciones, bueno, ¿dónde sí? Digo yo, ¿no? Porque si acá no, y acá no, ¿dónde sí? Entonces, realmente me preocupa. Tenemos que seguir trabajando. Me parece que hay un repaso también de la formación de los profesionales que hay que hacer, porque se habla poco de discapacidad, porque se habla poco de sexualidad. Y hoy por hoy tenemos profesionales que no tienen idea, no tienen perspectiva, ni en discapacidad ni en sexualidad. Entonces, me parece que hay que seguir hablando de los mitos, me parece que hay que seguir apostando a derribar estos mitos y a que nuestras prácticas tengan esta perspectiva, ¿no? Y lamentablemente eso se hace hablando. O sea, si no hablamos de los mitos, no podemos romperlos esos mitos, derribarlos esos mitos y no seguir replicándolos en los lugares donde trabajamos, ¿no? Exacto, y pensaba mientras escuchaba, Mari, porque bueno, el otro día que tuve ocasión de ir a dar un taller, una capacitación a muchas docentes de Santiago del Estero, que ahí apareció el tema de la sexualidad, ¿no? Porque acá no se trata solo de esto que nosotros, bueno, venimos trabajando, que es cómo construir un aula diversa, qué sucede cuando existe un niño, un joven con cierta condición de discapacidad, ¿no? Cómo hacer para que precisamente él no quede fuera, ¿no?, de todo ese espacio. Pero ahí también está presente estas manifestaciones que pueden aparecer y que bloquean a una docente, ¿no? Porque claro, insisto, estamos hablando de lo pedagógico por un lado, sí, fabuloso, estrategias, cómo genero, ¿no?, cuestiones diferentes, pero ¿qué pasa con este niño, este joven que a veces se expresa de una forma que esta docente no sabe qué hacer, ¿no? Y creo que en esto que vos decías, formarlos también, no solo en esas cuestiones que tienen que ver con lo curricular, sino también con la vida, ¿no?, y con la sexualidad.
Sí, y acá hay otra cosa que también preocupa. Nosotros en nuestro país, que no todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, tenemos una ley de educación sexual integral. Y esa ley en sus artículos primeros dice claramente que es en todas las modalidades, en todos los niveles de enseñanza. Entonces, me parece que tendríamos, y es una ley del año 2006, fíjate el tiempo que hace que esos profesionales, docentes en este caso, deberían estar formados, ¿sí? Y que la condición de discapacidad no tiene que ser algo que, bueno, obture la posibilidad de brindar educación sexual. Claro. Por eso digo, hay algunas cuestiones de base que no estamos comprendiendo y o que nos asusta, que nos genera temor, que nos da inseguridad, la falta de información, la falta de formación. Bueno, creo que todo eso hay que empezar ya urgente, para mí es urgente y necesario, ¿no? Bueno, es como vos decís, Mari, más allá de que por ahí ya exista, ¿no?, esta normativa, bueno, yo siempre voy con lo mismo, cuando no está el cumplimiento de eso es totalmente en vano, ¿no? Y estos docentes que no solo argumentan, como yo decía antes, no estoy preparado, no estoy capacitado, claro, como para tener un alumno con cierta condición en el aula, sino mucho más cuando se puede presentar algún tipo de estas manifestaciones, ¿no? En las relaciones con otros, quiero decir, o con cuestiones que tienen que ver con su intimidad y que, bueno, a veces quien tiene discapacidad no sabe discernir entre lo privado y lo público. Digo, es mucho lo que hay que trabajar, pero bueno, ese es el camino, creo yo, ¿no? Para que, bueno, entonces lo segregamos y que vaya a otro lugar donde no moleste. Claro, ¿no? Tal cual. Sí, si hablamos de este modelo que vos bien decías, de convivencia, ¿cómo no ser seres convivenciales desde lo sexual también? Lo que sucede, Cari, es que seguimos pensando que la sexualidad es igual a genitalidad, cuando hoy sabemos perfectamente que la sexualidad, digamos, la genitalidad es una dimensión más de la sexualidad, pero no la única, ¿no? Entonces, creo que a medida de que vayamos entendiendo de que la sexualidad es integral, que la sexualidad es una dimensión que nos hace desde esto, ¿no? De la forma que tenemos de ser, de estar, de convivir, de comunicarnos, y bueno, creo que vamos a empezar a animarnos un poquito más a hablar de ella, ¿no? ¿Y qué pasa también con las familias, Mari, ¿no? Porque vos antes hablabas de los profesionales, pero muchas veces los que tienen que cambiar esta mirada hacia sus hijos o hacia aquel integrante dentro del círculo familiar con una condición de discapacidad son precisamente ellos, ¿no? Los que están sobreprotegiendo, no habilitando sus propias decisiones. Es muy difícil a veces para las mamás esto, ¿no? Hablar de estos temas con sus hijos y más con los que tienen alguna condición de discapacidad. Entonces digo, ahí también el trabajo fuerte. Sí. Vos sabés que yo trabajo en una institución aquí en Rosario que estamos poniendo en funcionamiento esto de talleres con familias y también la posibilidad de las entrevistas individuales. Ajá. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces no es fácil para las familias hablar de sexualidad. No es fácil hablar de educación sexual frente a otros, ¿no? Y esa educación sexual de la mano de un hijo que tiene ya de por sí una condición y que esa familia sabe que esa condición tiene que ver con una mirada social, ¿no? Entonces, damos en esta institución justamente una posibilidad, ¿no?, de un encuentro más íntimo, más privado, para poder charlar acerca de esos mitos, de esas vergüenzas, de esos tabú que a veces aparecen en las familias y que, bueno, hacen que piensen de antemano que su hijo, su hija, por la condición, no va a tener deseo sexual, no va a querer formar una familia, quizás no va a tener el deseo de maternar o paternar, ¿no? Y cuando se ponen en la mesa todas esas cosas, las familias se asombran muchísimo. O sea, ¿esto también tengo que hablarlo con él o con ella? Sí, pero él tiene una condición, no importa que tenga la condición, siempre digo lo mismo, quitemos la condición de adelante, dejemos de mirar solo la condición y va a aparecer ese sujeto que es deseante, que es deseoso, que es deseable también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, obviamente, como muy bien vos lo describías, no es una cuestión sencilla, ¿no? Pensemos que las familias vienen de un derrotero de terapias, de diagnósticos, hasta de sobrepatologización a veces de su hijo, de su hija. No es sencillo. Sí, sobre todo, bueno, vos antes mencionabas esto de maternar, paternar. Bueno, vos sabés puntualmente que yo hace muchos años que vengo trabajando con la otra propuesta, ¿no? Sobre esto de permitir que cada mujer, hablo de la mujer puntualmente, que es donde recae siempre esta presión, este mandato, esta creencia,
ser mujer no es sinónimo de ser madre, y cómo muchas veces en quienes tienen la condición de discapacidad o mujeres, ¿no?, con discapacidad, es la misma familia la que va determinando, ¿no? Ella, imposible que sea mamá, ¿no? Esto ya, entonces recurren hasta intervenciones quirúrgicas por las dudas, ¿no? Cuando hemos visto muchísimas mujeres han pasado incluso en este programa siendo mamás, ¿no? Cuando les han habilitado esa decisión, sean mamás con alguna discapacidad motriz, hasta incluso con cierta discapacidad intelectual. Digo, es posible. Entonces, ¿cómo? Insisto, hay que seguir promoviendo, no solo para las mujeres que no tienen discapacidad, que a veces esto del mandato, soy mujer, entonces tengo que. No, elegís ser o no ser mamá, bueno, mucho más con las mujeres con discapacidad, Mari. Sí, y ahí hay como al revés, ¿no? Bueno, si es mujer y tiene una discapacidad, por ende no va a desear ser mamá, ¿no? O no va a poder ser mamá. Bueno, hay que generar sistemas de acompañamiento a una decisión autónoma, plena, ¿no? Bueno, si el deseo está, si sabe cuáles son sus responsabilidades, obligaciones, ¿no? Como mamá, bueno, hay que acompañar, por eso digo, faltan dispositivos que acompañen esas decisiones, ¿no? Hoy, Mari, estás, bueno, abocada, como nos decías, trabajás con varias instituciones dentro de la región, sabés que Vive TV está llegando para toda la provincia de Santa Fe, así que bueno, también ahí promovemos que quien quiera ponerse en contacto contigo lo pueda hacer. Bueno, vos vas a brindar también talleres, capacitaciones a profesionales, a quien te vaya invitando, y también desde el espacio académico, sé que trabajás con algunas casas de altos estudios acá en la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, estamos en un poquito de todo, digo yo. Creo que es así nutriéndonos, ¿no? El trabajo con las universidades nunca hay que perderlo, por esto que yo antes mencionaba, ¿no? Un cambio en la mirada también de la formación profesional. Asesorando los equipos, entiendo que con los equipos estamos haciendo un trabajo muy pero muy interesante que tiene que ver con el uso de la educación sexual como una acción terapéutica, ¿no? Nunca dejo el asesoramiento en las escuelas, entendiendo que también la herramienta de la educación sexual allí tiene que estar presente. Me parece que hay un trabajo que tenemos que hacer desde lo colectivo, no desde lo individual. O sea, trabajando individualmente no tenemos la potencia, ni la fuerza, ni el impacto para por fin derribar estos mitos que hablábamos anteriormente, ¿no? Me parece súper interesante que podamos seguir investigando y dando a conocer los resultados de esas investigaciones, ¿no? Digo porque, qué sé yo, a veces pasa que, bueno, no divulguemos tal cosa. Sí, por favor, hay que divulgarlo, hay que darlo a conocer, hay que darnos la posibilidad de sentarnos a seguir charlando, a seguir reflexionando, a seguir trabajando juntos y juntas. Me parece que es por ahí, que individualmente Mariela Degano, individualmente Karina, me parece que es así, ¿no? Encontrándonos y mucho más sabiendo que tenemos la misma mirada, que tenemos los mismos objetivos, que trabajamos desde los mismos modelos. Me parece que eso es sumamente importante. Sí, yo quiero ser bastante optimista y positiva, ¿no? Entiendo que estas nuevas generaciones vienen como más abiertos a la diversidad, ¿no? Uno piensa en la época, incluso en nuestras propias épocas, ¿no? Es decir, no, hoy cómo los jóvenes se expresan de determinadas temáticas y cómo hacen uso incluso de las redes sociales, ¿no? Y las personas con discapacidad también han logrado cierta repercusión y cierta visibilidad gracias, ¿no?, a generar sus propios espacios, ¿no? Y decir, bueno, elegí esta orientación sexual, me hago cargo. Creo que eso también aporta y mucho en esto que estamos hablando, Mari. Sí, creo que hay una vez, Cari, me acuerdo mucho esta anécdota. Una vez una profesional me dijo, ¿los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, son también derechos humanos? Ay, dije yo, por supuesto que sí. Y también es esto, ¿no? Derechos humanos, derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, de todas las personas. Entonces, ¿por qué creer que una persona con una condición de discapacidad motriz, sensorial o intelectual no puede autopercibirse desde un lugar diferente al sexo con el cual nació, ¿no? Digo, me parece que esto que hablábamos antes, esto de los mitos y de los prejuicios y de los preconceptos que tenemos, hacen también que muchas veces, bueno, si naciste con discapacidad tenés que ser heterosexual. Claro. Cuando quizás las decisiones de a quién amar pasan por otro lado, ¿no? Totalmente. Bueno, Mari, qué decirte, siempre nos quedan cuestiones por seguir desarrollando. Es un placer escucharte, tenerte cada vez que te invitamos. Gracias. Así que te súper felicitamos para todos aquellos que quieran buscarte en las redes sociales. Bueno, así te googlean, licenciada Mariela Degano, y ahí tienen la oportunidad.
clave. Así que muchas gracias, Mari. No, gracias a vos, Cari. Un placer, gracias. Hasta cualquier gracias momentito. de verdad, gracias. Lo mejor para vos. Bueno, ahí la escuchabas, impecable, siempre con todo su accionar. Ahí, como decíamos, hay que seguir visibilizando todas estas cuestiones que todavía siguen siendo poco frecuentes de encontrar, pero bueno, en ese caminito seguimos adelante. Llegamos hasta aquí con este capítulo, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La invitación es encontrarnos mañana, 4 de la tarde, aquí en la pantalla de Vive TV. Gracias, gracias, gracias por estar vos ahí desde el otro lado, haciendo crecer mucho más esta propuesta que ya lleva su 17ª temporada. Los quiero mucho. Chau. Hasta mañana. Hablas de mí y no sabes quién soy.